importante desde las cátedras y también desde el compromiso por una profesión que tiene a Rodolfo Walsh como emblema y que hoy tienen un nuevo edificio después de andar gitanos y vagabundos por distintos lugares de la ciudad. Tienen un edificio y la gratitud de los compañeros en ponerle el nombre de Néstor Kirchner, así que venimos a compartir con ellos esta alegría. Sobre todo por lo que se ha invertido en educación en este gobierno. Y es un gobierno que ha logrado un sueño, más del 6,7% en inversión en educación. Parecía que era una declamación de manual, pero impensado para la Argentina de la tragedia de la dictadura, por supuesto, y del sometimiento de la recuperación de las democracias por los poderes. Digo que en democracia quisimos, los que estudiábamos, planteábamos ese desafío, pero era imposible que los gobiernos dieran cuenta de ese pedido. Recordemos lo que fue el gobierno de Alfonsín con Alconada Aramburu como ministro, o lo que fue la traición de los años 90 con los ministros de Educación de las restricciones, y ni hablar de López Murphy como ministro de Economía cuando le quitó el 13% a la educación. Era impensado tener un edificio, era impensado tener cátedras con nivel y con docentes bien pagos, y hoy la universidad está transitando por un lugar de inversión como jamás lo había tenido la patria. Por eso estos edificios y sobre todo la capacitación que tienen sus alumnos, ¿no? Universidades libres, gratuitas, abiertas a la ciudadanía, que tienen una gran formación para poder volcar en la sociedad. ¿Qué opina de los problemas que hubo para la designación precisamente de este nombre hace algunas semanas? Bueno, tiene que ver con la vida política de las universidades, sobre todo las que son tan politizadas como esta. Siempre es bueno que haya discusión, lo que no es bueno que haya violencia, pero las discusiones son siempre importantes cuando son honestas intelectualmente, así que cada uno puede tener su opinión. Por suerte este edificio, el Consejo Directivo logró proponer el nombre de Néstor Kirchner y fue votado democráticamente para que hoy podamos estar compartiendo con esta honra al expresidente Néstor Kirchner, que tanto hizo por la educación pública. De cambio de tema, hace unos días dijo que ponía las manos en el fuego por el vicepresidente, reafirmando el apoyo que se le brinda. Sí, por supuesto. Entendemos que las operaciones mediáticas tienen que ver con una intención de los poderes en desgastar figuras emblemáticas del proyecto nacional. En el caso de Amado ha sido plausible de ese tipo de operaciones y nosotros defendemos, por supuesto, la posición de Amado, entendiendo que los diarios venían anticipando tragedias. En los últimos 15 días hablaron que era imposible vivir en una Argentina que no importaba suministros para la producción básica, o que no había suministros que venían del exterior para la industria farmacéutica, o que los problemas de inflación eran trágicos y que la Argentina no tenía posibilidad de estabilidad. Y sin embargo todos esos problemas fueron mutando y ahora todo el mundo solamente habla desde los medios de comunicación del caso Chicone. Lo que están buscando es siempre desgastar, como lo hicieron desde el primer día del gobierno de Néstor Kirchner, que anticipaban que era un gobierno que no iba a durar 15 días, o como lo hicieron el 18 de octubre de 1945, cuando la transformación más importante que tuvo la Argentina en el siglo XX, que fue el 17 de octubre, y la bautizaron el aluvión zoológico. Así que nada de lo que digan los títulos de los diarios puede ser entendido como una intencionalidad de desgaste del proyecto nacional. Se habló de que ahora se conformó una nueva agrupación que se llama la Juan Domingo. ¿Usted está al tanto de eso? No estoy al tanto, pero siempre es bueno que todos los compañeros se agrupen, participen y que expresen con claridad sus ideas. Muchas gracias.